Buenos días, mis hermanos. Vamos a la Biblia en Juan capítulo 1, el Evangelio según San Juan, versículo 35. Vamos a leer hasta el 45. ¿Lo tienen todos? En nuestra iglesia, este año estuvimos un rema maravilloso, que es la pasión por la revelación de la palabra de Dios. Hemos tratado de que todo miembro tenga una Biblia literal, sí, así, física. No se le vaya a dañar el celular, se descargó y listo. Y con un gran propósito. Más adelante lo vamos a retener. Dice así la palabra de Dios. ¿Lo tienen todos? Es una oportunidad. El hecho de congregarnos nosotros un domingo es un momento muy especial para Dios, porque dice que Él habita en medio de su pueblo. O sea que recargamos baterías hoy fuertemente para iniciar una nueva semana. Y tenemos la oportunidad de los que no han leído la Biblia durante esta semana, leerla hoy. ¿Cierto que sí? Muchas veces a algunos les es difícil leer la Biblia, el enemigo se opone. ¿Usted sabe cuán difícil es leer la Biblia? ¿Cierto que sí? Siempre hay oposición. En el campo canta el gallo, el perro y tal, lee uno la Biblia y se le opone cualquier circunstancia, le tocan el timbre, en fin. Pero es una bella oportunidad en esta mañana leerla. Dice: el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Ojo con eso. Y le trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que traducido quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Ojo con esto, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Amén. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojitos, no los voy a incomodar así como están sentaditos. Y vamos a orar para que esta mañana obre salud a nuestra vida. No vamos a orar al final por los enfermos. Vamos a creer que a través del transcurso de los 40 minutos Dios pueda obrar salud. Dice el Salmo 147:15, que dice que la palabra corre rápido, veloz, ¿sí o no? Y obra salud a través de ella en los cuerpos. Entonces, los que hayan venido enfermos, los que hayan venido afectados de salud, crea que hoy hay salud al recibir la palabra. Disponga su corazón, tenga un corazón receptivo, reciba esa palabra con mansedumbre y Dios va a orar de una manera maravillosa. Amén. Amado Dios, te agradecemos en esta mañana. Creemos que tú eres real y que habitas en medio de tu pueblo. Estás aquí, te honramos, Dios, porque tú eres maravilloso. Dios, muchas gracias,
Padre, a través de tu palabra obra salud a los quebrantados en esta mañana. Hay salud, Señor. Hay libertad para el que esté cautivo, Señor, para el que haya venido con temor, Señor, al día de mañana. Tú también puedas darle libertad, Señor mío. Padre, los que tengan, Señor, otra clase de afectación en sus vidas, Señor, sea sentimental, laboral, lo que sea, Señor, hoy tú puedas dar una palabra de esperanza, Señor, porque ella no vuelve vacía, sino que hace lo que tiene que hacer. Y creo que tu providencia, Señor, al estar aquí en este lugar, es porque tú les has permitido, Señor, para tú hablar y glorificarte en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús lo creemos. Padre, gracias. Muchas gracias. En Cristo Jesús, amén. Hay tantos mensajes que uno quisiera, es cierto que sí. Yo tengo 56 años y más de 30 en el Evangelio, y al recorrerle uno las escrituras, uno quisiera meterle a la gente tantas cosas. Pero este año tuvimos un rema en la iglesia, mi esposa conmigo y el pastor Marlon, pastora Yonay. Fue o es la pasión por la revelación de la palabra de Dios. La pasión por la revelación de la palabra de Dios. Y eso nos ha impactado en gran manera, porque la palabra de Dios es el manual esencial para la vida de un gran discípulo de Jesús. El título de la enseñanza en esta mañana lo he titulado como una pregunta: ¿estás apasionado por Jesús? ¿Estás apasionado por Jesús? Está en tiempo presente. Siempre lo hago porque creo que el futuro del día de ayer, ¿cuál es? Hoy, ¿cierto que sí? Dios es hoy siempre. Dios es hoy siempre. Por lo tanto, tú y yo, como discípulos del Señor, debemos estar apasionados hoy, siempre. Tiempo presente. Amén. Un discípulo del Señor no tiene que esperar ahora que pase diciembre, el 1 de enero. En las campañas que estuvimos, estaba escuchando al predicador y decía: vamos a recargar para iniciar un 1 de enero. Pero yo en mi corazón decía: yo voy a iniciar ya, porque es hoy. Hoy es el día del Señor. Amén. Tomé este texto porque yo creo que les decía que hay tantos mensajes que predicar, pero estaba mirando una gran necesidad, y hemos mirado este año una gran necesidad, no solamente en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, sino a nivel nacional, si lo podríamos decir, de nuestro país. Y el mundo está muy convulsionado, los tiempos son más difíciles, todo es más duro. ¿Lo podríamos decir que es así, sí o no? En muchos aspectos de la vida, en nuestro vivir cotidiano, en los hogares, en las familias, en el trabajo, en donde uno, en el contexto donde uno se mueva, todo se ha vuelto difícil. Pero viendo yo el plan maravilloso de Dios que Él siempre ha tenido para con la humanidad, Él lo trazó en el huerto del Edén, puso al hombre ahí y le hizo de todo. Maravilloso, ¿sí o no? Uno cuando lee la Biblia, yo siempre que leo la Biblia, eso es algo particular, me meto ahí, parece que estuviera ese ahí, y uno mira el huerto, eso había de todo, y como soy del campo, pues me parece súper. Entonces uno se mete ahí, es maravilloso. Perdimos eso, ¿sí o no? Lo perdimos, pero Dios en su amor, en su gran amor, comienza a trazar un plan y un propósito para el ser humano. El transcurrir del tiempo, vamos a ir rápido, el transcurrir de los años y del tiempo, Dios, se levantaron hombres de Dios, pasaron épocas y eso, pero Dios había trazado un plan hasta que vino su Hijo Jesús a esta tierra. Dios quiso trazar un plan de una forma especial para nosotros.
y es de formar un reino, establecer un reino en esta tierra, un reino diferente al que siempre ha estado en el mundo. Si hoy actualmente nosotros miramos alrededor a nivel mundial, el estatismo es el Dios número uno del hombre, ¿sí o no? El Estado, los gobiernos se han convertido en el Dios número uno del hombre. Si usted se divorcia de la mujer, el gobierno tuvo la culpa. Si usted tuvo un fracaso de cualquier índole en el trabajo, siempre buscamos un culpable y el Estado y los gobiernos. Y por eso yo creo que Dios quiso formar un reino maravilloso en esta tierra, un nuevo gobierno, y lo establece. Envía a Jesús a esta tierra y comienza a planear de una forma maravillosa. Juan 3:16, lo sabemos casi todos, ¿no? ¿Cuántos amigos nos visitan en esta mañana? Bien, gloria al Señor. Por primera vez nos visitas hoy, ¿sí? Bueno, tengo un regalo al final para ti. Un premio maravilloso. Y Dios establece a través de Jesús, y Jesús cuando viene a esta tierra, vamos a ir rápido, le dije, y comienza Jesús a establecer ese reino maravilloso aquí, 33 años, los últimos 3 años fueron grandiosos, los últimos 3 años fueron espectaculares, comienza a darlo todo Jesús por el reino, por el plan que Dios trazó con Jesús para establecer ese reino. Y durante ese tiempo, recuerden que en el capítulo 4 de Mateo, Lucas 4, dice que cuando él sale de los 40 días de ayuno, comienza su ministerio en pleno y comienza a predicar el reino de Dios que se está estableciendo en esta tierra aquí. Un nuevo gobierno que no se conocía. Se desconocían todas esas leyes del amor y de la gracia, de la bondad, de la misericordia, de la libertad y de muchas cosas maravillosas que pudo brindar Jesús aquí a la humanidad. Si recorremos las escrituras en los evangelios, podemos ver cómo testifican estos discípulos del plan maravilloso de Jesús al establecer su reino, la ley del amor, la ley del perdón, la de la gracia y de muchos aspectos más, dar la libertad al oprimido, cuántos ciegos pudieron ver, cuántos libres, cuántos locos pudieron restablecer sus hogares, su vida nuevamente y ser libres para siempre. Esos mensajes fueron totalmente categóricos en las palabras, en las bocas de Jesús. Un hombre que vivió totalmente idóneo. El apóstol Pedro en su segunda carta dice que fue un hombre idóneo, que jamás se halló engaño en su boca y era totalmente idóneo para todo. El texto que acabo de leer, me puse a pensar y yo dije, bueno, ¿y para qué está escrito este texto en la Biblia? Y mirándolo a través de lo que les comentaba, del establecimiento del reino del Señor, Dios establece un legado en esta tierra a través de Jesús para dejarlo bien firme. Jesús viene y comienza a establecer su reino y comienza a llamar personas, porque el reino de Dios está compuesto por gente, por personas, chiquita, grande, hay unos chaparritos, otros grandototes, hay otros blanquitos, morenitos, pero Dios no se fija en eso. Él mira en su creación. Así que tú eres hermoso y bello. Así que no te sientas triste. No me siento triste en esta mañana. Me siento contento y feliz porque Dios sabe que yo soy hermoso para Él. Amén. Creo que sí, debemos sentirnos de esa forma. Amén, hermanos. Bien. Amén. No le escuché bien. Y creo que el reino de Dios está compuesto por gente. Y Él comienza a llamar personas de diferentes sociedades, clases, y comienza a hacerlo de una manera espectacular. Y en el texto que leí, decía que Juan el Bautista vio pasar a Jesús. No voy a relatarles contexto, voy a relatarles esta corta historia.
dice que Juan el Bautista vio otra vez pasar a Jesús. Ya se había encontrado con él y lo vio pasar. Usted el contexto lo puede leer usted. Y dice que lo vio pasar y dos discípulos de Juan, siempre hay personas que nos siguen, ¿cierto que sí? Ojo con eso. Y lo seguían, eran Andrés y otro que no aparece el nombre. Y dice la palabra de Dios que oyeron hablar a Juan unas palabras de Jesús. Eso fue suficiente para ellos seguir a Jesús. Dice que lo siguieron y se acercaron a él. Jesús se apercibió de que los estaban siguiendo y le dijo, bueno, ¿qué quieren ustedes? Dijo, no, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Y dice que se fue con ellos y duraron un tiempo con él. ¿Qué les parece ese tiempo maravilloso con Jesús? Sería espectacular, ¿sí o no? Yo me meto ahí, yo digo que ese tiempo que tuvo Andrés con ese otro discípulo fue tan espectacular. Yo anoté ahí de cuando Andrés estuvo con Jesús, yo digo que su corazón fue cautivado por la belleza indescriptible de Jesús, de su amor, de su gracia, de esa ternura, de eso que nosotros nunca habíamos recibido. ¿Sí o no? Eso sería tan espectacular. Quiero añadir algo aquí, un testimonio de mi esposa. En una ocasión, mi esposa me comentaba que en la institución donde ella da clase, una vereda ahí cerca de San Pues, ahí vivía un hombre sanguinario. Era un sicario. Y en esa época, para esos años, usted sabe que estaba la moda de los paramilitares y esa gente tenía licencia para matar libremente. Tenían más autoridad que la policía. Y ella le daba clase a un hijo de ella, de ese señor. Era un joven, pues. Pero era un moreno, un chocuano que medía como 1,90 por ahí. Un tipo con una fibra, tenía todo esto cuadrito aquí, eso... Un espectáculo de hombre, eso, un militar, o sea, con eso de película. Y su mirada era tan penetrante y fuerte que mi esposa y todos le tenían mucho temor en la región. Mi esposa me comentaba, nosotros comenzamos a orar por él, porque comenzamos a mirar la humanidad de esa persona, la necesidad que él tenía. Y comenzamos a orar por él. Pero nosotros no sabemos las formas, ¿cierto que sí? Pero Dios sí sabe la forma en la cual te puede utilizar a ti para alcanzar otras vidas. Y comenzamos a mirarlo con esa gran necesidad. ¿Qué ocurrió? Dios permitió, el niño se cayó y se partió la cabeza aquí. Una brecha bien buena. ¿Cuántos puntos, mami? No recuerda. Del susto todavía. Se hizo una brecha y ella me llama, mira Luis, mi amor, mira, se cayó este niño, se partió la cabeza, es el hijo de ese señor y ahora ¿qué hacemos? Imagínese, toda la comunidad y tuvo un temor. Yo le dije, no te preocupes, vamos, ya hemos orado, yo voy a llegar al colegio. Y llegamos, la recogí a ella y llegué a su casa del señor. Cuando llegamos, ese señor, él era de poco hablar, callado. Y la esposa sí tenía una lengüita bien larga. Y nos insultó, nos dijo que se habían gastado no sé cuánto en ir al hospital, qué tal, que la profesora. Bueno, en fin, la culpa era de la profesora. Listo, yo dije, no, hombre, no hay ningún problema. Fui a Cincelejo, le compramos un mercadito y le dejé y le dije, y aquí te dejo 5,000 pesos en esa época para que vayas a la iglesia y te espero el domingo. Tal iglesia así, así, te espero ahí. Listo, el hombre escuchó esa voz, fue a la iglesia, ese día participó, lo invité a mi casa, lo invité a almorzar, comió con sus hijos, su esposa allá, y ese hombre entramos a una pequeña biblioteca que nosotros tenemos y él comenzó a llorar. Me dijo que jamás había tenido a alguien que se hubiese interesado en él, que nunca había escuchado que alguien estaba interesado en él también.
que era Jesús. Y duramos en un tiempo con una gran amistad. Ese hombre me amaba mucho. Y le resumo que se entregó al Señor desde ese día. Yo creo que siempre encontramos esas conversiones poco, ¿cierto? Cuando se convierte una persona instantáneamente, como Mateo, cobrando impuestos y lo llamó el Señor y dejó todo. Ese hombre dejó todo, dejó armas, dejó todo. Entonces tenía una gran necesidad. Entonces yo lo montaba en el carro, lo llevaba y le montamos una tiendecita. Y toda la comunidad y los pastores de esa comunidad me veían y le decían a mi esposa: oye, pero qué peligro ese tu esposo, ¿para qué anda con ese señor? Pero la verdad era que yo no miraba eso. Yo miraba la humanidad de ese hombre y la necesidad grande que tenía. Y entonces recuerdo que todos, mire, le tenían tanto temor que cuando se convirtió al Señor, no le cobraban agua. Entonces le cortaron el agua, le cortaron muchas cosas. Lo que hace el diablo, ¿no? Comenzó a atacar de esa forma y el hombre comenzó firme en el Señor. A los 3 meses vinieron los compañeros de banda, pero antes que lo mataran, déjeme decirle una historia de él. Llegó a mi casa un día con su Biblia, no, porque esto es interesante, lo que el diablo hace. Si aquí hay amigos por primera vez, por segunda vez, que tienen corto tiempo, no se les olvide que el enemigo está presto para atacarte. Y dice, y me di cuenta él, que cuando él iba a sicariar, iba a matar gente, dice que le daban 500,000 pesos para partirlo con el otro muchacho y el otro, en fin. Cuando se convierte al Señor, el mismo jefe de los paramilitares va a su casa y le dice: hay que matar a un muchacho en San Marcos, un pueblo de Sucre, así, y aquí tiene 5 millones de pesos. Imagínense, qué oferta, ¿no? Qué tentación. Él dijo que no. No, rotundamente fue un hombre radical, apasionado. Recuerde que la pasión es algo de la naturaleza humana, que siempre viene arraigada en nosotros los seres humanos, siempre apasionados por ser importante, por ser adinerado, por tener un buen puesto, por ser el centro de atracción, en fin. Pero él no tenía ese corazón dividido por las cosas de esta vida. Qué maravilloso, ¿no? Cuando un corazón es apasionado, el corazón no está dividido. ¿Amén? ¿Por qué? Porque ha conocido la dulzura indescriptible de Jesús. Eso pasó en Andrés. Y dice, me dijo este muchacho, cuando recibió el dinero, le ofrecieron el dinero, rechazó eso. La siguiente noche vinieron por él en la noche. No le encontraron un alfiler en su casa. Su esposa testifica que era un hombre muy hábil y violento. Y jamás, oiga bien, desde ese día jamás usó un arma. Yo creo que un alfiler no lo encontraron en su casa. Le metieron un tiro aquí junto a la sien y ahí murió con su esposa al lado, porque la esposa no lo dejó que se lo llevara. Murió, partió con el Señor. Su esposa nos dice que cuando lo fueron a buscar, dice que cogió su Biblia y puso su frente y dobló sus rodillas y clamó al Señor y después salió. Esas son gentes apasionadas por Jesús. Nunca dejó de testificar a esa comunidad. La comunidad fue revolucionada con el testimonio de él. Pero nunca dejó de hablar, en el cual yo quiero hacer énfasis en esta mañana. Andrés oyó hablar de Jesús, pero no se quedó quieto. Dice que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y lo trajo ¿a dónde? A Jesús. Hoy quiero decirles a ustedes que este texto, este pasaje no está aquí puesto por algo así, por ponerlo, porque Juan quiso colocarlo, sino que
es como dice el apóstol Pablo, es una inspiración de Dios, totalmente para nuestros días y para hoy, para nosotros. Tú que eres un verdadero discípulo de Jesús y que eres apasionado por Jesús, ¿te has acercado a tu familia primeramente? Creo que es un orden que hay en la Biblia y que Jesús enseñó también, porque Él en el recorrido de su ministerio y todos, aquel como el loco gadareno que se quiso ir con Él, le dijo, no, ve a tu hogar primero, ve a tu familia, háblale y mira lo que Dios ha hecho por ti. El ciego aquel de nacimiento en el capítulo 9 de Juan, también quiso irse con Jesús y montarse a la barca y le dijo, no, ve a los tuyos primeros, porque estaban tan apasionados por Jesús y volvieron a sus familias. Cierto que sí. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a nuestras familias? Cuando me convertí al Señor, no les voy a hablar de prosperidad hoy, pero quiero decirle que ser apasionado de Jesús trae grandes añadiduras a la vida nuestra. Cuando me convertí al Señor, joven de 22 años, rechazado por muchas cosas y por mi papá, por mi familia, yo fui echado de mi casa, estuve ambulando por calle, bueno, en fin, y recuerdo que cuando me convertí al Señor, mi papá era un hombre adinerado, un campesino muy rico, adinerado, con muchas mujeres, 23 hijos, 8 mujeres, de las cuales yo soy parte de esa bella historia. Y recuerdo que cuando me convertí al Señor, oiga bien, yo recuerdo que mi papá me echó porque él tenía una mujer y yo como que no fui grato a ella. Y usted sabe que esos hogares disfuncionales es difícil, entonces lo indispuso conmigo y me echó. Me echó de mi casa, 12 años por ahí aproximadamente, y fuera, se acabó todo, la ilusión de familia para mí. Yo tenía un corazón resentido, muy fuerte, violento, fui muy violento. No había gracia en mi vida, ni amor con ninguno, solamente un corazón de venganza, de rencor. Y recuerdo que mi primer pensamiento cuando llegué a Cristo fue de ir a hablar a mi padre. Pero ante todo, les digo, no me había sacado del testamento. No estaba en el testamento de él. Eso fue lo que supe después a través del tiempo es que supe eso. Mi papá me había sacado del testamento, pero Dios tiene todo trazado. Y dice que yo fui donde mi papá a hablarle del evangelio, pero no tenía palabras que decirle. Y llegó de mi papá, me ayuné 7 días, me puse a orar, porque mi mentor me dijo, vamos a orar, vamos a ayunar. Y terminados los 7 días de ayuno, entré a la casa de mi padre, era un campesino de esos violentos, fuertes, machistas, costeño de esos bien puros y adinerado. Y yo con un poco de temor, pero fui con el valor, como dice Pablo, oren por mí para que nos dé palabra de denuedo. Y la palabra de nuevo fue que le dije, mire papi, he conocido a Jesús, yo soy cristiano y le invito a que busque de Jesús porque si no se puede ir para el infierno. Totalmente salí y me vine. Esas palabras fueron contundentes para la vida de él. Tuve que ir a los míos, a toda la familia, a mi mamá. Hoy día son cristianos. Mi papá murió con cirrosis. En Cristo Jesús partió con él. Dios nos ha llamado con un compromiso, constriñe dentro de nosotros, porque yo creo que Andrés no se pudo contener, sino de hablarle a su hermano, a su familia. Y yo creo que es tan importante que nosotros hoy día alcancemos a nuestra familia. Alcancemos a nuestra familia. ¿Cuántos han alcanzado a su familia? Si no ha llegado a su familia, les invito a que saquen tiempo. Vayan a su familia. No importa si les han hecho daño,
cualquier dificultad, cualquier situación adversa que haya pasado en la familia, pero nosotros tenemos el mensaje de la esperanza en estos tiempos. Dios nos ha llamado a compartir esa gracia. Este texto está aquí por una inspiración de Dios para enseñarnos a nosotros, los discípulos de Jesús, que es urgente llegar. Si ellos lo hicieron con esa pasión y esa devoción porque el tiempo era corto, ¿cuánto más nosotros con el tiempo que ha transcurrido? Y no solamente ahí dice que Felipe, cuando lo llamó el Señor, dice que le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de Nazaret. Yo creo que dos principios maravillosos, no solamente a la familia, sino a todos los que están alrededor nuestros. Hoy nosotros nos toca también compartir. Dios te ha colocado en un lugar a ti, diferente al mío, para que el evangelio sea esparcido, para que ese reino de Dios se ensanche. Dios quiere que ese reino sea ensanchado en esta tierra y es urgente. Los tiempos son difíciles. Uno en esta gran ciudad, yo anoche salía, hice un experimento maravilloso, pero me dolió al final. Ver tanta multitud de personas y miraba las cabecitas y dije, ¿qué habrá en esa cabecita de esa persona? ¿Tendrá Cristo o no tendrá Cristo? Hice un experimento para saber si en mi corazón había pasión por Jesús. En el primer carro que nos llevó a los aules, que iba con mi esposa, le hablé al Señor, al taxista, y le dije que si conocía de Jesús. Bueno, mi pasión, hablarle a la gente del Señor. Y le hablé al taxista del Señor. Y bueno, lo vendimos y nos fuimos. De regreso dije, no voy a hablarle nada a este hombre para ver cómo me sentía. Y resulta que callé, venía calladito. ¿Tú te diste cuenta? No le dije nada. No, porque ella sabe que yo le hablo a todos. Y yo calladito, y eso, hermano, cuando llegué a la casa me dio tan duro que lloré. Y dije, ay, porque me puse a pensar en la imagen de ese joven que no le pude decir nada. Yo creo que es un tiempo que se pierde, ¿sí o no? Es una bella experiencia. Hice esa ¿qué sería? Ese experimento anoche. Y me dio tan duro. Y yo hoy les quiero decir que el evangelio son las buenas nuevas para este mundo perdido. Jesús en su ministerio dijo que nosotros somos la sal. La sal no es para la sal. Hoy estamos aquí, pero cuando salgamos de aquí, la sal es para darle a esta puchedumbre, no sé, regarle la esperanza viva que tenemos nosotros en el corazón nuestro. ¿Estás apasionado por Jesús? Si esa pasión no la tienes hoy, yo quiero que haya un despertar en tu vida de pregonar el evangelio. El evangelio no es opcional, ¿sí o no? Es una orden de Dios. Tú no puedes decir no. Eso es cuando el pastor nos indique cuándo vamos a predicar. ¿Será que tú en tu trabajo no saben que tú eres discípulo de Jesús? ¿En tu universidad? ¿Tus compañeros, tus amigos, tus amigas no saben que tú eres un discípulo de Jesús? Estos hombres no se pudieron contener, sino que él fue a su familia, el otro fue a su amigo. Y encontramos muchas historias en la Biblia en las cuales cuando todos aquellos tuvieron un encuentro con Jesús, fue difícil que pudieran cerrar sus bocas, detener lo que había en su corazón para expresarles lo maravilloso que puede suceder en el corazón de una persona cuando llega a Jesús. La gran gracia de vivir para Él. Mis hermanos, en esta mañana les animo que prediquemos, que evangelicemos,
que profesemos la fe de Jesús en todo lugar. Cuando te subas a un taxi, no llores como yo al final. Háblale, dile algo. Jesús te ama. Hace años, cuando comencé mi vida cristiana, uno escribía a Estados Unidos y le enviaban unos tratados. Y me llegó una vez un tratado de una historia maravillosa. Era que había un sicario, un hombre violento en Estados Unidos, y viajaba de un estado a otro y viajaban en ferrocarril. Y dice que él iba encadenado, sus manos y sus pies. Y se dice que ahí iba una familia, un papá con su hija, cristianos, conocían de Jesús, y iban en el mismo vagón. Y dice que la niña quería acercarse al hombre y el papá la detenía. No, cuidado, ese hombre es un peligro. Pero hubo un momento que la niña se le escapó al papá y se le acercó a ese hombre y le dijo: Jesús te ama. Esas palabras fueron impactantes para ese reo. Cuando llegó a la cárcel, dice que ese era un hombre violento que hacía tanto escándalo, pero los guardias testificaron después que a su debido tiempo le dieron una Biblia. Él pidió una Biblia y comenzó a leerla y comenzó a indagarse quién era Jesús. No sabía que alguien estaba interesado en él, que lo amaba. Y dice que ese hombre testificó al final fue que una niña se le acercó y le había dicho que Jesús lo amaba. Hay personas allá afuera, en nuestras comunidades, nuestro entorno, hay gente que necesita saber que alguien está interesado en él. Necesitan saber, necesitan ser libres, necesitan ir más allá de lo que ellos han soñado. Porque hoy las cosas de esta vida son pasajeras y las pasiones del ser humano se ligan mucho a ellas, que no nos dejan ver allá. Como decía el predicador, hay que quitar ese lot que nos estorba para nosotros ver la tierra prometida. Y no solo para nosotros, no sea tan egoísta. De gracia hemos recibido, demos de gracia. Tú eres y yo la persona que tiene el ministerio de la reconciliación del hombre con Dios. No hay otra alternativa en este mundo. Aquí en Bogotá no hay otra sino tú, de que el hombre alcance a Dios por medio de ti. Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos? Les animo en esta mañana 3 cositas maravillosas. Jesús se ha convertido en nosotros en la razón de nuestra existencia. Amén. Y todos estos hombres en la Biblia, Pablo, en fin, muchos, si usted lee la Biblia, esto nos inspira a que nosotros también seamos unos héroes de la fe. Amén. ¿Cómo puedes tener un corazón apasionado y permanecer en esa pasión? Lee la Biblia diariamente. Yo creo que la pasión por la revelación de la palabra de Dios de un discípulo del Señor debe ser diaria. Lee la Biblia diariamente. Ora por tu corazón para que Dios te dé palabra de nuevo. Como decía Pablo, oren por mí para que tenga palabra de nuevo en mi corazón. Cuando tú lees la Biblia, el temor se va, porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es Jesús. La Biblia es la verdad. Y cuando tienes un encuentro diario con Él, todos esos temores se van de esta vida. Y tu corazón se desliga a las cosas pasajeras. Pablo dijo en 2 Corintios 4:18, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales y permanecen. ¿Será que permanecen? No, pero las que no se ven permanecen para siempre.
el mismo Juan, en la primera carta que él escribe, él dice, esta es la promesa que él nos ha dado, la vida eterna, amén. Recuperamos el Edén nuevamente. Aparecí en el testamento. ¿Sí se la cogieron? Aparecí en el testamento de ese hombre que me echó y no gustaba de mí. Porque eso es lo que Mateo dijo en 6:33. Primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Amén. Y uno de los temas principales en la vida de un discípulo del Señor es hablar de Jesús. No te preocupes por lo demás, que vendrá por añadidura. Si estás preocupado por lo demás, tienes el corazón dividido todavía. Lee la Biblia diariamente. Ora por tu corazón. Efesios 6, 19 y 20 dice Pablo que él oraba para que Dios le diera de nuevo. Y cuando tú lees la Biblia, Dios te va a dar de nuevo. Te va a dar las formas para llegar a las personas. Estuvimos en la cabaña alpina en estos días, una tarde, y vi dos asiáticas. Y yo dije, esas asiáticas me encantaría llegarles con la palabra. Y medio las perseguí así, total que los hijos del pastor Marlos se subieron una cosita así. Y ahí estaban los hijos de las asiáticas. Y me las acerqué. Y ahí le dije, ay, ese es tu hijo. Sí, yo le había oído el nombre a ella que le dijo, Lizzy. Y yo le dije, Lizzy. Y ella me miró, y eso fue un motivo para tener una razón de conversación, de diálogo. Y comencé a hablar con ella y ahí mismo, no perdí el tiempo porque el tiempo es oro. Le dije, ¿has oído hablar de Jesús? Me dijo, nunca. ¿Conoces la Biblia? No. Triste, ¿cierto? Esa es una razón en esta mañana para la iglesia TDT, de que tú tengas un compromiso con Jesús, de anunciar el evangelio. Hay gente que no conoce del evangelio. Hablaba con un joven anoche ahí cerca del conjunto donde vio el pastor, y lo vi con la guitarra y le dije a mi esposa, ¿qué tal si nos acercamos a ver para ver qué pasa? Y saqué un billetico, como tenía recogen platica, ¿no? Entonces cogí un billetico para que él me lo viera y me llamara la atención. Fue lo que el Señor porque es que el Señor te da sabiduría. Dice que la unción del santo está en nosotros. Juan dice así, y dice que Él nos da sabiduría y nos enseña. Por eso que hay que leer la Biblia, porque Él nos va a redarguir a nuestro espíritu. Entonces yo le abrí el billetico y él me miró y le dije, hola, y dejó de tocar guitarra. Me dijo, ¿tú qué eres? No, guitarrista. ¿Qué edad tienes? 21 años. ¿Que estudias? Psicólogo. Qué bien. Oye, me gustaría que ese talento maravilloso que tienes lo compartas para que tú se lo extiendas para tu creador, a Jesús. ¿Y has oído hablar de Jesús? Me dijo, más o menos. ¿Tienes Biblia? No. ¿Y tu mamá de pronto? Qué triste, ¿no? Entonces le dije al pastor, le voy a regalar una Biblia. Y te voy a regalar una Biblia. Entonces me dijo, toma el teléfono mío. Le tomé la nota. Cuando uno ve y vive todas estas experiencias, no hay otra razón, otro motivo de nosotros de vivir en esta tierra, sino que Jesús no es algo que vino a tu vida. Jesús no es algo para tu vida, es la existencia de tu vivir. Amén. No hay otra razón. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, que si uno murió, luego todos murieron, para que ya no vivamos para sí, sino para aquel que murió por todos. Amén. Ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió por nosotros. Esa es nuestra razón de existir. Jesús. La vida eterna nos espera. Compartámosla con otro también. Hay lugar para muchos más, dijo Jesús en su gran parábola. Hay lugar para muchos más. Fuérzalos a entrar, que hay lugar para ellos. Amén. Hoy también nosotros podemos decir, hay que alcanzar a nuestra familia como Andrés. Hay que alcanzar a nuestra familia. Hermano, cada persona esa que tú alcances puede revolucionar al mundo. Dicen que T.D.J. Moody's
Era un hombre del campo. Me gusta y me lo aprendí porque dijeron que era del campo, era tosco para hablar. Pero un día le habló a un joven norteamericano, le habló de Jesús con sus cortas palabras y se convirtió al Señor y revolucionó al mundo, Billy Graham. Y nosotros no sabemos cuántas personas de estas hay allá que tú y yo tenemos esa gran oportunidad de hablarles. Amén. Ora, comparte la palabra con otros. Amén. Y no te dejes de congregar para, ¿cómo es, pastor? Decía el gringo, tanquearnos. Tanquearnos, porque nosotros representamos esa palabra veloz que están en el Salmo 147 y eso representamos esa palabra veloz que le llamamos, pero necesita. Si ese carro veloz no lo tanquean, es difícil que tú puedas hablar. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos en esta mañana y darle gracias al Señor por lo maravilloso que Él ha sido con nosotros. 3 cositas: lee la Biblia diariamente, consíguete una Biblia. Subraya, ráyala, ora todo el tiempo, ora por tu corazón y comparte esa palabra con otros. Y no te dejes de congregar jamás. Aquí desarrollamos el amor de Cristo. Amado Dios, ahora sí ponte de pie. Señor, te damos gracias en esta mañana. Creemos que tú eres real. Estamos convincentes en tu palabra, Señor, de que ella no vuelve vacía, sino que hoy, Señor, iniciamos una semana maravillosa, Señor, pensando, Señor, en todo lo que está a mi alrededor, las personas que están en mi trabajo. Visualízalas si quieres por ellas en esta mañana, las que están alrededor de tu trabajo, de tu universidad, tus amigos, donde tú te mueves, el entorno tuyo. Dile: Señor, tengo una palabra para ellos. Invítalos a la iglesia. No sé lo que la forma que Dios te dé para llegar a ellos, pero el tiempo se agota. Son tiempos difíciles. Y hoy, dígale: Señor, yo quiero ir a hablar esa palabra tuya de esperanza. No hay otra alternativa. Señor, necesitamos de tus fuerzas, Espíritu Santo. Necesito de ti, Señor. Yo necesito que el tiempo que me resta en esta tierra, y que pueda decir como Pablo, Señor, que yo acabe mi carrera con gozo. Eso significa que sería un hombre apasionado. Padre, nosotros hemos recibido este ministerio de la reconciliación del hombre con Dios, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Tengo esa gran responsabilidad. Sé que no es una opción, es una orden tuya. Hoy, Señor, perdóname, porque sé que muchas personas, mis vecinos y muchas más, de pronto han partido y yo no he sido capaz de acercarme a ellos. Pero sí sé que desde hoy arranco con un corazón apasionado por ti, Señor, porque tu belleza es indescriptible, tu gracia y tu amor, para compartirla con otro. Espíritu Santo, ayúdame. Gracias te damos en esta mañana. Los bendigo en el nombre de Jesús. Espero que esta iglesia el próximo año que venga hay que ensancharla por otro lado. Que Dios les bendiga.